Romanos capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. ¿Cierto? Como es costumbre de la iglesia. De pie, amén. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Le damos lectura en el nombre precioso, porque es precioso. Amén. El nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es así la palabra del Señor. Así que, como por la transgresión de uno la condenación, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, aleluya, los mismos serán constituidos, los muchos serán constituidos justos. ¿Le parece si repetimos el versículo 19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermano, palabra del Señor. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Amén. Gracias. Gloria a Dios. La verdad, nos encontramos con una palabra bastante preciosa, porque la palabra de Dios es preciosa, hermano mío. La Escritura es un tesoro. La Escritura dice en Apocalipsis que Jesucristo es el espíritu de la profecía, dándonos a entender que Jesucristo está escondido desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo es el tesoro escondido de la Escritura. Y esperamos, ¿cierto?, que Dios, por medio de esta exhortación, podamos ver ese tesoro. Que Jesucristo una vez más sea revelado a su pueblo. Y la verdad que esta palabra muy preciosa nos habla de un estado del hombre. El hombre, desde Adán en adelante, carga una condenación en sus espaldas. Y vemos cómo eso trajo terribles maldiciones al hombre. Maldiciones que inclusive nosotros podemos ver hoy a nuestro alrededor. Más que nunca, ¿cierto?, podemos ver tinieblas a nuestro alrededor. ¿Cierto? Las personas que tienen más edad que yo, por ejemplo, se veían lejanas algunas cosas como en otros países. Por ejemplo, que hubiera un botín en el banco, y estas cosas las hemos visto incluso aquí en Lota. Que rapten a los niños, por ejemplo, y esto lo hemos visto aquí en Coronel, en Lota, y eran cosas que quizás hace 20 años eran cosas demasiado distantes, las veíamos lejos, porque traemos una condenación desde Adán en adelante. El pecado ha hecho estragos en la vida del hombre, y lo vemos hasta nuestros días. El hombre carga con una condenación, el hombre está muerto, el alma que pecare esa, morirá. La paga del pecado es muerte. Amén. Entonces el hombre cargó con una mochila pesada, hermano mío. Una tremenda mochila que no le permitía al hombre levantar su cabeza. El hombre estaba cargado con maldiciones, con pecado, con terribles consecuencias del pecado. Por lo tanto, era imposible para nosotros poder justificarlo delante de Dios. Imposible. En el hombre habita, como dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo 5, la ley del pecado. Es algo natural del hombre. Esto es como la ley de gravedad, por ejemplo. Todo lo que sube, baja. Todo hombre que nace es pecador. Por lo tanto, tiene una consecuencia, tiene una condenación el hombre en sus espaldas. Y todos nosotros, ninguno estaba exento de esa condenación. Al hombre le nace pecar. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas pequeñas, hermano mío. Son pequeñitas. Y yo a ellas no tengo que enseñarle lo malo. ¿Sabe por qué? Porque ya lo traen. De pequeñito empiezan a mentir. De pequeñito empiezan a pelear. ¿Ve? Yo tengo que enseñarle la buena senda, el buen camino. No es necesario que yo le enseñe el mal. No, porque el hombre trae la ley del pecado en su corazón. Y terribles consecuencias y una condenación que por mí y nadie de nosotros en sí mismo podíamos sacarnos esa condenación. Pero me agrada, por ejemplo, hermano mío, lo que dice el versículo 19. Precioso. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno.
da alegría. Amén. Amén. Porque no podíamos de ninguna manera, hermanos míos. Gloria a Dios. De ninguna manera. Y nos habla la palabra hoy día acerca de la obediencia, porque si hay algo que nos cuesta a nosotros es obedecer, hermanos míos. Y eso es verdad. Por ejemplo, hoy día le hemos cantado alabanzas a Dios. Él es Dios. Amén. Y un Dios tiene adoradores. Y nosotros le adoramos a Él. Él es nuestro Dios. Y deberíamos decir amén a eso, porque en otro tiempo estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Amén. Ahora tenemos Dios. Amén. Y nos gusta alabar, nos gusta cantarle, adorarle. Él también es Padre, por ejemplo. Así es. Cristo nos vino a mostrar esa faceta de Padre. El hombre no conocía la faceta de Padre. Nos gusta también esa faceta a nosotros. Porque un hijo, por ejemplo, se acerca a su Padre. El hijo se acerca a pedirle al Padre. Y también nos gusta eso. Pero ¿sabe qué? Él también es Señor. Amén. Y un Señor tiene siervo. Y ahí andamos medio flaquitos. Y eso es una realidad. Hablo por mí, no por usted. No estoy apuntando a nadie, pero tenerle por Señor es lo que nos cuesta. El Señor, cuando empieza su ministerio, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. He venido, ¿cierto?, a libertar a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, a hacer apertura de cárcel, dice, a darle vista a los ciegos. Pero Cristo no dice el Espíritu del Padre. Tampoco dijo el Espíritu de Dios. No, el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque Él vino en condición de siervo. Y un siervo no tiene voluntad propia, hermano mío. El siervo no tiene voluntad propia. Él no vino a hacer su propia voluntad. Los fariseos, para tratar de tentarle, decían: ¿de qué voluntad hablas tú? Yo no he venido a hacer mi propia voluntad. He venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Amén. Porque un siervo, un esclavo, no tiene voluntad propia. Tiene que hacer la voluntad de otro. Y ahí nos cuesta. Y eso nos cuesta. Ser siervos de Dios. Somos hijos y nos gusta así. Somos adoradores y nos gusta también. Pero la servidumbre es la que nos cuesta. Porque la ley de Dios, dice la Escritura, la ley de Dios es espiritual. Y el hombre por naturaleza es carnal. Y la Escritura nos enseña que el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se puede sujetar a la palabra de Dios por cuanto el hombre es carnal. Porque el hombre carnal tiene su propia voluntad, tiene sus propios deseos. Ahí están sus sueños, sus proyectos, sus pasiones, sus carnalidades. El hombre carnal se mueve bajo esa voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nosotros la vemos en la palabra. Y la palabra es espiritual. Y la palabra con el hombre carnal siempre pugnan, pelean. Se hace una guerra entre el hombre carnal y la palabra. El hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios. Y lo confirma el apóstol. No se puede sujetar a la ley de Dios. Entonces Jesús vino a hacer una voluntad del Padre. Y nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Mire, la Escritura dice que a la voz de Dios todas las cosas se sujetan. Todas las cosas se sujetan. Si usted se da cuenta en el principio, cuando Dios dijo: sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena. Amén. Dios no tuvo que decir 3, 4 veces para que la luz fuese hecha. No, a la primera Dios mandó y dijo: sea la luz, y fue la luz. Amén. Y Dios vio que la luz era buena. Amén. ¿Ve cómo se sujetan las cosas a la palabra de Dios? Amén. En el segundo día Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas. La expansión de arriba a los cielos, la expansión de abajo a los mares. Júntense las aguas, reúnanse en un mismo lugar, y se descubrió lo seco. Dios dijo, y así fue. Amén. Todas las cosas se sujetaban Amén. a la palabra de Dios. Tercer día, ¿qué dijo Dios? Que la tierra diera semilla. Sí. Amén. Amén. Que los árboles dieran sus frutos, y así fue. Cuarto día creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Hizo el sol, todas las cosas que nosotros podemos ver arriba en el espacio sideral, al menos que podemos ver. Separó el día y la noche. Y usted se da cuenta que hasta el día de hoy, 24 horas pasan, unas 12 horas, sale la luna, otras 12 horas más, sale el sol.
todavía las cosas que Dios habló en un principio, todas las cosas se sujetaron a la palabra de Dios. Amén. Pero hubo alguien que no se sujetó. Así es. Dios le dice al hombre: multiplicaos, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Le dice Dios, le da un mandato en Génesis capítulo 1, versículo 27. Luego en Génesis 2:7, Dios le hace otro mandato al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, aleluya, ciertamente morirás. Amén. Oiga, y Dios nos dice: probablemente morirás. No. A lo mejor, Adán, vas a morir. No. Ciertamente. Ciertamente. Gloria a Dios. Amén. Todas las cosas se sujetaban a la voz de Dios, menos el hombre. Amén. Amén. Así es, Rey. El hombre no se sujetó Bendito sea tu nombre. a la voz de Dios. Ten misericordia. Y traía tremenda condenación al hombre. ¿Y por qué Dios, el hombre, perdón, no se sujetó a la voz de Dios? Porque hubo otra voz. Una voz engañosa. Una voz, cierto, que le trabajó la psique a la mujer. ¿Cierto? Sabemos que ella fue seducida. Una seducción. Y la Escritura dice que a ella se le extraviaron todos los sentidos. ¿Cómo es eso? Claro, a Eva se le extraviaron todos los sentidos porque primero oyó la voz de la serpiente. Primer sentido extraviado. Dice que codició. ¿Y cómo codició? A través de la vista. Vio el fruto, lo codició. Segundo sentido extraviado. Tocó el fruto, el tacto. ¿Ve cómo se le están extraviando los sentidos? Luego gusta y también olfatea. Todos los sentidos se le extraviaron a Eva. ¿Por qué? Por una voz engañosa. Así es. Y esto a nosotros debe de preocuparnos, ¿eh? Y preguntarnos qué es lo que yo estoy oyendo. ¿A quién oigo? ¿A quién le presto atención? Amén. ¿Será como el Salmo número 1, la palabra será mi deleite? ¿A quién estoy prestando atención? Porque si oímos la voz del mundo, sus corrientes, sus tendencias, seguramente nos va a corromper y se nos va a extraviar todos los sentidos. Así es. Y al final el hombre termina por desobedecer. Desobedecer la palabra de Dios. Por eso seamos como ovejas. La oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Oiga, el lobo, por ejemplo, se puede ocultar muy bien, puede pasar desapercibido entre las ovejas. Puede ser o no. Puede parecerse mucho a la oveja. Pero hay una cosa que los diferencia. ¿Sabe lo que los diferencia? Lo que comen. Porque si el lobo, por más que esté en el redil, huele carne, va a ir donde la carne y se la va a comer. El carnal, si tiene la oportunidad de adulterar, va a adulterar. Por más que parezca cristiano. Si el carnal, el lobo, el carnal tiene la oportunidad de mentir, va a mentir. Si el carnal tiene la oportunidad de fornicar, va a fornicar. Si el carnal tiene la oportunidad de hacer contiendas con su hermano, hacer guerras, pleitos con su hermano, entonces lo va a hacer. Pero la oveja se alimenta de pasto. Oye la voz de su pastor y le sigue. Y si le sigue es porque es obediente. Si el pastor le habla, él la sigue. Entonces ahí está la gran diferencia. Porque el carnal también puede estar entre nosotros. El carnal puede cantar también. El carnal puede predicar. El carnal puede tocar la guitarra. Oiga, el carnal puede hacer prácticamente lo mismo que nosotros, pero la única diferencia es que el que es oveja obedece. El que es oveja obedece a la voz de Dios. Amén. Entonces, digamos la oveja, amén. Porque tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. Esto pasó, por ejemplo, con Abraham. Abraham oyó un día a Dios. ¿Sí? Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Una hermosa promesa. ¿Y por qué a Abraham se le hicieron esas tremendas promesas? Y esto a mí, yo me preguntaba por
qué? Por ejemplo, Adán oyó la voz de su mujer y desobedece, pero Abraham nunca oyó la voz de su mujer. ¿Usted se acuerda cuando Agar, la esclava de Abraham y la esclava de su esposa, ¿cierto? Sara, ella le dice a Abraham: ten un hijo con la esclava, allégate a la esclava. Y la pregunta es, ¿Abraham le hizo caso a su mujer? ¿Sabe? No le hizo caso a su mujer, porque tuvo que venir Dios en sueño y en visión para decirle: haz como tu mujer dice. ¿A quién le hizo caso a Abraham? A Dios. Abraham no oyó la voz de su mujer. Abraham era obediente. Incluso Dios le pide a Isaac en un momento determinado, se lo pide, ¿cierto? Y Abraham va a ofrecer en holocausto a su hijo Isaac. Obedece, pero también hay fe de por medio, porque cuando va con los siervos abajo del monte, él dice: iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. Miren qué tremenda fe, pero obediente. A lo mejor a Abraham tendría la fe, no lo sé, que Dios era capaz de resucitar a Isaac. Gloria a Dios. A lo mejor, porque él va a hacer el sacrificio, pero él dice: antes de subir, yo volveré con mi hijo. Así es. Obediente. Señor. Oiga, aleluya. Amén. Amén. Y a veces Dios nos pide a nosotros cositas tan pequeñas y nos cuesta tanto. Vamos a nuestra propia voluntad. Y entrega el holocausto, pero Dios se prevé el cordero. No le hagas, no toques, no dañes a tu hijo. Entonces ve, ¿cierto? Sabemos la historia, un corderito enredado en un zarzal, y al final fue Dios quien se prevé de cordero. Señor. Amén. Amén. Porque por la obediencia de Abraham nosotros no podíamos ser justificados. Oiga, Abraham fue declarado justo por Dios por sus obras. Pero un justo puede morir por uno solo, no puede morir por todo. Por lo tanto, la obediencia de Abraham, la justicia de Abraham, no nos podía ayudar a nosotros. Pero Dios se prevé el cordero. Y no era el cordero que estaba enredado en el zarzal. No, antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Antes que Dios hiciera las bases de este mundo, ya había un cordero predestinado para nosotros. Amén. No era el cordero que estaba ahí en el zarzal en el monte. Había otro cordero que a nosotros nos podía justificar. Amén. Gloria a Dios. Un cordero obediente, manso, Amén. sin mancha, limpio. Amén. Gloria a Dios. Ese nos podía justificar. Y es el que nos invita a nosotros a obedecer. La Escritura en Romanos capítulo 11 dice que Dios sujetó a todos los hombres en desobediencia. Todos los hombres estábamos sujetos en desobediencia, para que Dios tuviera misericordia de todos. O sea, todos estábamos sujetos bajo la desobediencia de Adán. Sujetos en desobediencia. Miren, ¿cómo podríamos nosotros sujetarnos? Tenía que venir alguien obediente que viniera a cumplir la ley para que se sujetara. Nosotros nos sujetáramos a esa obediencia. Tenía que venir otro mayor obediente para nosotros ahora no sujetarnos a la desobediencia de Adán, sino de alguien mayor. ¿Usted se acuerda de Eliezer, el esclavo de Abraham? Abraham era obediente, y como era obediente el amo, el dueño, el siervo por consecuencia, también fue obediente. ¿Usted se acuerda cuando Abraham envía a Eliezer a buscar esposa para Isaac? Fue Eliezer a buscar esposa. Y Abraham lo envía con riqueza, lo envía con oro, con alhajas, para buscarle una esposa a su hijo Isaac. Oigan, me gusta este siervo a mí, y me gustaría hacer un comentario de este siervo. Porque a pesar, él era esclavo. Antes que Abraham tuviese hijo, él iba a ser el heredero de todo. Antes. Pero ahora sí él siguió siendo fiel. No se puso celoso de su hijo Isaac, de Isaac, el hijo de Abraham, y fue a buscar una esposa para Isaac. Y me gusta, ¿sabe por qué? Porque él, siendo esclavo, pudo haber dicho: ahora me voy por el desierto y me voy. Ya no voy a ser más esclavo. Y más encima me voy con oro, me voy con alhaja, me voy. Oiga, fiel el hombre, fiel, y cuando va a buscarla, sabemos la historia, bebe, le da, ¿cierto? Rebeca de beber a los camellos, vuelve. Me gusta también porque él nunca habló de él. Él nunca le habló al oído
a Rebeca, oye, yo soy Eliezer, soy el mejor esclavo de Abraham. Soy el segundo a bordo después de Abraham, ¿no? No fue un adulador, un vanidoso. No quiso enamorar tampoco, no quiso enamorar a Rebeca. Oiga, no sé si me permiten, a lo mejor veámoslo con altura de mira, voy a hacer un comentario. A Eliezer no le gustaba ni la plata, ni las mujeres, ni la vanidad. Y eso a nosotros también nos enseña. ¿Queremos servir a Dios? ¿Quién quiere servir a Dios? Amén. Entonces no nos puede gustar la plata, la falda y tampoco la vanagloria. Amén. Así es. 2 segundos para que lo mediten. No nos puede gustar la plata, la falda, ni tampoco la vanagloria. Porque Eliezer nunca habló de sí mismo. Si cuando Rebeca ve de lejos a Isaac, ella se atavió, dice. E Isaac lloró. ¿Sabe por qué ella se atavió? Ni siquiera lo conocía, pero lo vio de lejos. Porque fue tanto lo que Eliezer habló de Isaac, que cuando lo ve de lejos, sabía que él era su esposo. Entonces nosotros, si queremos servir a Dios, ¿de quién tenemos que hablar? De mí. De Dios. Lo lindo que Dios me hizo, lo lindo que Dios ha hecho conmigo. Amén, el testimonio sí, pero la gloria de quién le pertenece. A Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le pertenece a Él. Ser buen siervo, fue fiel Eliezer. Podríamos tomar ejemplo de Eliezer, el siervo de la casa de Abraham. ¿Y por qué el siervo era obediente? Porque el patrón era obediente. Entonces nosotros teníamos que tener a alguien mayor que nosotros, pero obediente, para nosotros sujetarnos a la obediencia de ese obediente. Pero no era Abraham. Y nadie podía venir a cumplir la ley. ¿Quién podía obedecer la palabra de Dios? ¿Quién podía sujetarse? Si todos veníamos con la ley del pecado, el corazón endurecido. Oiga, Dios tuvo que escribir la palabra en tablas hechas de piedra, porque el corazón del hombre era más duro que las tablas hechas de piedra. Imagínense. Ayúdanos, Señor. Ya había una ley en el corazón del hombre. Y si Dios escribía su ley, imagínense una ley sobre otra ley, el desorden. Por eso que Dios tenía que sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Aleluya. Porque sin eso es imposible que se escribiera la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Obedecer. Dios nos invita a obedecer. Dios nos invita a sujetarnos a su palabra. ¿Usted se acuerda de Saúl? Rey Saúl. Amén. Amén. Un día va, ¿cierto?, el profeta Samuel. Va a donde el rey y le dice: oh rey de Israel, así ha dicho Jehová, ve y mata todo lo de Amalek. Mata buey, mata hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, mata todo, animales, mata todo lo de Amalek. Ahí Dios declaraba su palabra. ¿Y qué le quedaba hacer a Saúl? Obedecer. Mata todo, no dejes nada, le dice. Mata todo lo de Amalek. Los amalecitas eran hombres malos, Amén. terribles enemigos de Israel. Entonces la palabra fue declarada por medio del profeta. Ahora le restaba al rey no solamente oírla, sino hacerla. Así es. Porque ¿sabe qué? Nosotros aquí, por ejemplo, o en mi congregación, cuando alguien dice una palabra, nosotros decimos amén. Amén, decimos nosotros, ¿cierto? Amén. Pero ese amén no tiene ningún sentido si yo no hago lo que se me está declarando. No tiene ningún sentido. Jesucristo es el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué Jesucristo es el amén? Porque Jesucristo es el verbo. Cuando Dios decía sea la luz, ahí estaba Jesucristo. Todo lo que Dios declaraba, ahí estaba Cristo. Era el amén, y más encima era testigo fiel y verdadero. Entonces cuando nosotros nos dicen una palabra, amén, y nosotros vamos a hacer lo que se nos declara. Y ahí estaba Saúl, tenía que obedecer Saúl. Y sabemos lo que acontece con Saúl, ¿cierto? Se dejó lo más engordado de los animales, capturó al rey de los amalecitas, y Dios le dijo: mata todo.
Oiga, y Saúl tenía buenas intenciones. Si los bueyes que él se había dejado para sí era para dar gracias a Dios. Él quería, ¿cierto?, hacer un altar, un sacrificio para Dios. Oiga, a lo mejor la intención, uno dice, no era tan mala. No era tan mala la intención, si él quería dar esos bueyes a Dios. No. Y ahí viene una frase, ¿cierto?, de Saúl. Por cuanto viste, deseaste la grosura de los animales y no obedeciste la voz de Jehová, has sido destituido de tu reinado. Y ahí Saúl hace una frase que a mí me encanta y la tengo guardada en mi corazón. Y Samuel, dice lo siguiente: es mejor obedecer que los sacrificios. Señor. Oiga, qué tremenda palabra. Es mejor obedecer que los sacrificios. Y a veces nosotros no nos ponemos esos sacrificios encima. El pastor nos puede decir: oremos toda la iglesia a las 10 de la mañana. No, yo no oro a las 10 de la mañana. Yo voy a orar a las 3 de la tarde. Y no voy a orar 1 hora, voy a orar 3 horas. Ese es mi sacrificio. Es mejor obedecer. Es mejor obedecer que los sacrificios. Vamos a ir a predicar a la calle. Vamos a ir aquí nomás. Uy, tan cerca. ¿Por qué no vamos caminando a Arauco? El sacrificio, Vamos a Arauco. No, yo voy a ir a Arauco. Yo no voy a ir aquí mismo. Todos los días estamos aquí. Mi sacrificio, voy a ir a Arauco caminando a predicar a Arauco. Es mejor obedecer. Amén. Es mejor obedecer Así es. que los sacrificios. Usted no puede, ni yo, nadie. Nadie puede sorprender a Dios. Amén. Haga lo que haga. Amén. Haga lo que haga, usted lo puede hacer todo. Señor. No podemos sorprender a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No podemos. Sí, el Señor. No podemos. No nos podíamos sujetar a la ley, pero vino uno. Aleluya. Vino uno grande. Pero siendo grande se hizo pequeño. Así es. Y se sujetó a la ley. Oiga, qué obediente Cristo. ¿Ah? ¿Se acuerdan? La serpiente le habló a la mujer palabras engañosas. El engañador, para hacer caer al hombre. Y ahora está Cristo, guiado por el Espíritu en el desierto. Y el mismo engañador ahora va a tentarle. ¿Sí? Porque el pecado corrompe. El diablo tenía un arma tan poderosa llamada pecado, que a todos los hombres desde Adán en adelante, todos los mató por medio del pecado. Entonces él decía: me voy a enfrentar a este, lo voy a hacer pecar, porque el pecado corrompe. Porque a todo hombre limpio el pecado lo destruye. Señor. Al niño más puro el pecado lo corrompe. El pecado corrompe, nos corrompió a todos. Entonces el diablo iba con esa arma. Lo voy a hacer lo mismo que Adán, lo mismo que Eva. Le voy a hablar palabras engañosas y lo voy a corromper. Pero bendito Cristo. Amén. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Oiga, el tentador inteligente le tiraba dardos con la palabra. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Pero ahí está el siervo por excelencia. Amén. El obediente. El siervo por excelencia le dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Oiga, qué obediente nuestro Señor. Gloria a Dios. Se merece nuestra gloria, la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y así lo tentó 2 veces más. Lo tentó con todo. Oiga, él fue tentado en todo, dice la Escritura. En todo. Y ahí estaba el siervo fiel por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Miren, quisiera compartir un versículo. Esto está en Éxodo capítulo 24. Ahí si usted lo anota, lo busca. Dios entregó en el Sinaí, sabemos, la ley de Dios. Algunos la conocen como los 10 mandamientos, ¿cierto? Ahí está. No matarás, no hurtarás, amarás a Dios con toda tu fuerza, no codiciarás, no te harás imágenes, no te postrarás a ella, no la adorarás,
Sabemos que ahí están los mandamientos. Amén. Pero también hay otros estatutos que Dios entregó al pueblo. La ley mosaica, son dos cosas distintas. Porque también Dios entregó otros estatutos, incluso cosas hasta para comer, lo que tenían que comer, no comer. Por ejemplo, sus necesidades básicas en el desierto tenían que enterrarlas. Y todos esos incisos, por así decirlo, estaban en la ley mosaica. Entonces, a eso es lo que vamos a leer ahora. Son algunos versículos solamente, una enseñanza muy preciosa. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, la ley mosaica, ¿cierto? Los incisos y todo eso. Sí. Y levantándose de mañana, Moisés edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Amén. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto, dice, y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y escuche esto, y Moisés tomó la mitad de la sangre del sacrificio, y la puso en tazones, la sangre. ¿Ah? ¿Vamos entendiendo, cierto? Amén. Y esparció la otra mitad de la sangre en el altar. O sea, puso la sangre en tazas, la dividió en dos, las tazas, y puso la mitad de la sangre, la derramó, la roció sobre el altar. ¿Ve? Primera parte, roció la sangre en el altar. Amén. Aleluya. Y dice que luego la otra mitad la esparció sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, mire lo que dice el pueblo, ¿eh? Dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, dijo el pueblo. Y cuando el pueblo dice obedeceremos, entonces ahora Moisés tomó la otra mitad de la sangre y la roció al pueblo. Y se selló el pacto. Obedeceremos, dijeron ellos. Esto es como un pacto lo que ellos hicieron. Sí. Mire, yo cuando me casé hice un pacto público. Dios de testigo, obviamente. Estaban los testigos, estaba mi pastor, los hermanos, toda la congregación. Y yo hice un pacto público. Me iba a negar a todas las demás mujeres.